Ya. Buenos días, licenciado. Quería hacerle las siguientes preguntas. Empezando con que, ¿de qué modo se relaciona la sociología con la economía? Ya, gracias, muy buenos días. A ver, es una temática obviamente muy importante, pero también muy amplia, ¿no? Y eso deben conocer los estudiantes, porque, mira, en realidad la sociología y la economía, estoy hablando antes del siglo XIX, eran solo una, ¿no? Entonces, eh, los filósofos de esa época eh, hablaban, por supuesto, de economía porque era un tema que era muy importante para las sociedades, ¿no? Las sociedades vivían eh, en un grupo de personas que tenían que autoabastecerse, tenían que alimentarse, y por supuesto el tema económico era sumamente importante dentro de esa conformación de las sociedades. De ahí, repito, que lo económico y social, muchos coinciden en esto, eh, son dos cosas, pero son dos formas, digamos, pero de ver la misma realidad. Ya de ahí que, repito, la sociología, ambas disciplinas, la sociología y la economía, eran básicamente la misma. Y por supuesto, las dos tienen que ver con la vida de los seres humanos y sus relaciones. Eso también es muy importante. En ese sentido, la economía es considerada una ciencia social, porque en general, o podríamos decir la tradición económica, hace que sea una ciencia antropocéntrica. Eso quiere decir que tiene como centro al ser humano. Y la sociología, por supuesto, también. Aunque, por supuesto, los modos de ver esa realidad pueden diferir un poco. Pero esto también tiene que ver mucho con escuelas, ¿no? La teoría económica viene de la tradición neoclásica, por ejemplo. Esa es la teoría universal y aceptada, pero hay muchas escuelas que no aceptan la tradición neoclásica y hacen varias, se alejan un poco de esa teoría, ¿no? No están muy de acuerdo y de ahí que entre escuelas puede haber ciertas discusiones. Pero repito, esa tradición neoclásica es la que ha elaborado la teoría económica actual. Y esa es la aceptada y esa es la universal. Y en ese sentido, la economía difiere de manera importante con la sociología, perdón, porque eh, la economía intenta estudiar, digamos, el mundo a partir de las decisiones individuales. Y estoy hablando, repito, de la tradición neoclásica de la teoría económica, ¿no? Eh, y esas decisiones individuales además están acompañadas de la racionalidad. Entonces la economía trata de objetivar la racionalidad de las personas. Agarra todo un bolsón de decisiones, de personas, las objetiva y por supuesto el supuesto de racionalidad es muy importante porque eso hace que las personas que se comportan de acuerdo a esa racionalidad económica son parte de la teoría económica y las demás pues no, si es que hay. Pero la idea es que en la generalidad todos los seres humanos sean racionales en esa lógica de la teoría económica. En cambio, la sociología parte del estudio del entorno, de la sociedad. ¿No? Esa es una gran diferencia. Toma a la sociedad en su conjunto y por supuesto el individuo está dentro de esa sociedad. Pero también, y eso debemos estar de acuerdo con todos, hay visiones intermedias, ¿no? Que creen que lo social es más importante y otras que creen que lo individual es lo más importante, pero en el medio hay también personas que creen que las dos cosas van en conjunto y no hay por qué irse a uno de los dos extremos. Dentro o comparando esos dos extremos, ¿sí? La economía como una ciencia que en el centro está el hombre, pero con decisiones individuales y racionales, y la sociología que trata de la misma sociedad. Eh, Dentro de eso hay algunas diferencias marcadas.
Una de estas es el uso de las matemáticas. La tradición neoclásica tiene un uso intenso de las matemáticas y eso hace que por lo menos mi persona considere que la economía ya dejó de ser hace mucho tiempo una ciencia social, sino que todo ese instrumental matemático hace que sea una ciencia exacta. Pero cuando ese instrumental se lo acerca a la realidad, se vuelve una ciencia social y ahí hay, digamos, un trade-off, un conflicto eh, entre estos dos enfoques. Pero esa sería una diferencia marcada con la sociología. Lo otro, la economía separa el mundo de lo que es y lo que debe ser, lo ideal de lo que es, de la realidad, ¿no? Entonces, aunque esa separación era muy marcada hace algunas décadas, pero en este momento ya no, porque la tradición neoclásica ha avanzado de acuerdo a las críticas de las otras escuelas, los errores de mercado, el mercado no funcionaba, especialmente en esa parte. Entonces ha avanzado con algunos preceptos y algunas reglas, digamos, que tienen que ver con la parte de la economía normativa, que es la parte de qué es lo que debe ser y no lo que es. Entonces, ha tomado como base esa economía normativa para poder seguir elaborando instrumental matemático, eh, pero ahí se ha mezclado un poco entonces lo que es y lo que debe ser, que básicamente lo hace la sociología. La sociología cree que lo que es y lo que debe ser van de la mano, es un estudio conjunto, o sea, no se puede estudiar lo uno sin lo otro, ¿no? Entonces, ahí ha habido algún acercamiento de la economía a la sociología. De todas maneras, en cualquiera de los dos casos y de acuerdo a la escuela, la idea es rehuir los juicios de valor, ¿no? Porque debemos sistematizar el comportamiento, debemos objetivizar el comportamiento, por supuesto, para mejorarlo y todo esto, ¿no? Y lo otro es el papel de la psicología. Por supuesto, la sociología está muy apoyado en la psicología porque el comportamiento social tiene que ver con la psicología individual, pero miren ahí, la economía se ha acercado mucho más a la psicología, ante todo con la rama de la economía experimental, que trata de deducir ese comportamiento de los seres humanos, ¿no? De todas maneras, y esto también tiene que ver con escuelas y el desarrollo de la sociología y la economía digamos, que se ha centrado un poco en la tradición weberiana, ¿no? Weber, uno de los sociólogos más reconocidos, digamos, en la historia, eh, él, por supuesto, proponía y escribía mucho de economía, pero hablaba de un individualismo metodológico. De ahí que la ciencia económica se ha vuelto muy deductivista. Eh, Weber venció a la escuela histórica, ahí lo tenemos a Pierre Bourdieu y seguramente muchos autores más, que creían que la historia un poco demarcaba el presente y el futuro, ¿no? Había una automaticidad, digamos, y hablaban del hábitus, eh, y ese hábitus que tenía que ver con la historia producía un presente y un futuro, prácticas colectivas, individuales, conforme a algunos principios que se daban, bueno, y todo esto, ¿no? Pero se venció a esa escuela y la economía pertenece mucho más entonces a esta otra escuela más weberiana, ¿no? En el sentido de que además las obras de Weber que tienen que ver, ahí tenemos la ética protestante, no sé, el espíritu del capitalismo, y empezó a estudiar mucho economía y sociedad, otra de sus obras conocidas. Pero bueno, entonces de ahí nació un poco la economía y ahí ya hablo un poquito de Adam Smith, ¿no? Que miren, es muy importante reconocer el hecho además de que las teorías eh, en economía producen predicciones, ¿no? Si esas predicciones se acercan a la realidad, entonces resulta que lo que ha originado esa teoría se acepta con un alto grado de confianza. Claro, porque la economía se aplica a la sociedad y el experimento que se realiza es un experimento social. No podemos tener un laboratorio para hacer un experimento, sino más bien eh, todos los días hay un experimento en la sociedad. Entonces, tenemos aquí
una generalización empírica que ha sido hecha a priori porque hemos visto ya el resultado en la sociedad y hemos problematizado y hemos teorizado para encontrar causas que han originado, eh, entonces, repito, entonces ha originado, o sea, las causas de ese origen, pues se aceptan con un alto grado de confianza. Y por eso que la economía se ha vuelto, repito, deductiva, lógica. Y por supuesto, eso hace que utilicemos un instrumental matemático potente. Entonces, miren, ahí hay una gran diferencia, digamos, con la sociología, pero ahí están otros autores de la sociología, y claro, hablaban mucho de la sociedad, del ser humano. La época de la iluminación en el siglo XIX fue muy importante, porque ya teníamos un capitalismo en boga, la época de la industrialización, y ellos hablaban de la libertad, y la libertad tiene que ver con la democracia, y la democracia tiene que ver con el mercado, cómo el hombre puede desarrollar sus actividades en el mercado, y en ese capitalismo. Y por eso fue muy importante también esa época, pero ahí tenemos otros autores como Hoffman, Schultz, no sé, hay tantos sociólogos que hay que estudiar, pero ante todo, repito, digamos, la gran diferencia sería el enfoque hacia lo individual, ¿no? La economía es individualista, en cambio la sociología tiene que ver con la sociedad. Sin embargo, hay tradiciones como la escuela austriaca de economía y otras más, que tienen que ver con la institucionalidad, por ejemplo, ¿no? Y este tema de las instituciones es muy sociológico, porque las instituciones no nos referimos a, no sé, pues a una institución como la Corte Electoral, como la gobernación, sino que las instituciones es un sinfín de relaciones que moldean el comportamiento de los seres humanos. Entonces, miren ahí qué gran relación, porque si las instituciones que tienen que ver con la sociedad y la sociología moldean el comportamiento individual, entonces ese individuo es un resultado de la sociedad y por lo tanto a ese individuo que lo tomamos como base en economía, pues no tiene ese comportamiento, sino, o sea, no tiene ese comportamiento si no hace caso a las instituciones y a lo que está instituido en la sociedad. Entonces, por supuesto, si la economía es aplicada a los seres humanos y a la sociedad, pues ahí tenemos grandes contribuciones sociológicas, filosóficas, que tienen que ver pues con economía y deben ser tomadas en cuenta. No sé si sobre esto tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta adicional. No, licenciado, todo está claro. De acuerdo. A ver, yo quiero tocar un tema más que tiene que ver con la sociología y la economía, por supuesto. Miren, cuando nosotros vemos la teoría clásica neoclásica, eh, hay supuestos muy importantes que tienen que ver con el comportamiento de un individuo. Y repito, ese individuo puede ser el resultado de la institucionalidad y de la misma sociedad, ¿no? Eh, a ver, en la teoría del consumidor tenemos varios supuestos sumamente importantes que permiten derivar la ley de demanda, ¿no? Y todo eso, la ley de demanda se supone que es un comportamiento racional. A ver, si suben los precios, yo dejo de comprar menos. Eso es racional. Habrá algún irracional que hace lo contrario, de acuerdo. Pero la idea es que estas instituciones y la sociedad pues nos lleven a ese razonamiento lógico. Entonces, a ver, en la teoría del consumidor, por ejemplo, es sumamente importante que nos dicen, el ser humano siempre quiere más que menos. ¿Sí? Eso debería ser parte del comportamiento racional. Yo siempre quiero más de algo y prefiero más a menos. ¿Sí? Si eso se da, entonces ese ciudadano es un homo económico, ¿no? Está dentro de la teoría económica. Otro supuesto muy importante, siempre preferimos los medios a los extremos. Si yo tengo que elegir entre ropa y comida, debería encontrar un punto medio para tener ropa y comida. Quizás no debo gastármelo solo en ropa o solo en... Uno siempre prefiere los medios a los extremos. Y otra vez estamos hablando de ese individuo racional.
Y la racionalidad, otra vez, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con el mercado. Pero miren, vayamos más allá. La tradición neoclásica se quedaba en esa parte de esos supuestos que eran muy individuales, que estaban dentro de un contexto social, pero eran muy individuales. Pero después se encontró que el mercado no era tan automático como se creía, no llegaba a los equilibrios. Entonces se avanzó y se dijo, por ejemplo, ahora el comportamiento no necesariamente tiene que ser individual, sino podemos llegar a los equilibrios, pero de manera cooperativa. Entonces yo tengo que hablar con una persona para llegar a un equilibrio en el mercado, tener información perfecta y decirle a mi amigo, a ver, tengamos un comportamiento más o menos igual para que se llegue a un equilibrio en el mercado, porque el mercado no había tenido una mano invisible de Adam Smith que hace que lleguemos al equilibrio. Entonces, Nash, con su teoría de equilibrios cooperativos, cambia un poquito esta lógica y la hace avanzar para llegar a unos equilibrios cooperativos. Y miren, esto ya tiene que ver con la participación social, ya no con una participación enteramente individual. Entonces, por eso decía la teoría económica, si bien los neoclásicos solo tenían un acercamiento individual, pues ha tenido que abrir un poco o avanzar un poco hacia los equilibrios cooperativos y empezar a ver la sociedad. Si nosotros vemos una de las críticas más duras a la economía, en realidad ha sido, digamos, ha fundado toda una escuela y toda una tradición sociológica, nunca económica, y estoy hablando de Marx. Hay una rama de la sociología que se llama la sociología económica. Eso no quiere decir que sea economía, y eso debe quedar claro. Marx es un sociólogo, habla mucho de economía y podríamos llamar a esa rama sociología económica, pero nunca economía. Pero sus preceptos eran sociales, tenían que ver con la sociología. Cuando Marx nos hace una historia y nos habla del materialismo histórico, nos dice que la historia está dominada por la economía. Y ocurre una división del trabajo, ocurre especialización del trabajo y todo lo que nos va contando en sus escritos, ¿no? Pero ¿cuál es su fundamento más importante para decir atacar al capitalismo y al libre mercado? Él nos dice que se da una lucha de clases. Y eso, repito, es también un concepto sociológico. No pertenece a Marx, pertenece a otros autores, pero él toma esa lucha de clases para empezar a hablar de economía y para empezar a hablar un poco de la crisis que se va a venir y que necesitamos pasar a otro estadio, al socialismo, al comunismo y todo eso, ¿no? Pero también en base a esta lucha de clases y en base al trabajo como centro del estudio de Marx, empieza a hablar de la creación de valor, de la plusvalía, que los trabajadores pues creaban el valor al transformar la materia y por supuesto combinando con la lucha de clases resultó que ahí existía una explotación de parte del capitalista hacia los trabajadores y todo esto, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con grupos sociales. Esa contradicción que él encuentra es una contradicción sociológica y no es una contradicción económica. Entonces, en base a esta teoría y a esta contradicción, haya, digamos, ciertos preceptos que le permiten anunciar el fin del capitalismo que nunca pasó, ¿no? De ahí que si bien cuando hablamos de crisis y hablamos de desequilibrios y todo esto, podemos hablar de Marx, sabiendo que en economía, digamos, la sociología es importante, pero que precisamente todo lo que ha escrito Marx no es economía, sino más bien es sociología. Entonces, miren, ahí hay otro acercamiento de la sociología a la economía. Repito, porque al final las dos hablan del ser humano y por supuesto a las dos les interesa la sociedad. Quizás la economía tiene mayor énfasis en lo individual y la sociología mayor énfasis en la sociedad, pero de todas maneras estamos queriendo encontrar un punto medio para poder seguir avanzando en las dos ramas, que es importante. La economía quiere el bienestar de las personas, la sociología también. Y cuando ya hablamos de bienestar, hablamos no de un bienestar solamente individual, sino de un bienestar social. De ahí que la economía del bienestar es otra rama que ha crecido, pero increíblemente, y tiene preceptos subjetivos
pero que han sido objetivados y utilizados por la economía para continuar con ese su instrumental matemático que realmente es potente, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna cosa sobre lo que he hablado que les haya interesado un poquito más para que podamos redondear las ideas, ¿no? O es que no se me ha entendido también, no sé. Sí, entendido, licenciado. ¿Alguna duda, Eh, alguna cosa que... no, licenciado, todo está claro. Podemos continuar con la segunda pregunta.